invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Bienvenidos, amados hermanos. En esta mañana queremos empezar el mensaje también haciendo una pregunta. ¿Ustedes en algún momento han experimentado el amor de una persona? ¿Han amado a alguna persona con todo su corazón, con toda su alma y su mente? Ya sabemos qué es lo que está pasando o la idea que tienen en su mente. Dicen, es Dios aquel a quien yo amo de esa manera. Pero a más de Dios, ¿han tenido esa experiencia con otra persona? Yo creo que la mayoría de nosotros. Y puede ser el esposo o la esposa, o puede ser también los hijos. Ahora, si nosotros tenemos ese amor tan grande a aquella persona, y tal vez esa persona que nos ama fue recíproca y hemos recibido muchos beneficios de ella, ¿podremos olvidarnos en algún momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podremos olvidarnos? En nuestra mente tal vez no, pero a través de nuestras acciones en algún momento nos vamos a olvidar. Por eso vemos incluso algunos padres manifestando que sus hijos se han olvidado de ellos. Los hijos, estarán pensando en sus padres, pero ¿cuáles son sus acciones? Nosotros en algún momento delante de Dios también hemos actuado así. Hemos recibido todo de nuestro Dios, pero por cualquier circunstancia, nuestra mente se puso en otro lugar, nuestro corazón se entregó a otra cosa y nos hemos olvidado de Dios. La tendencia del ser humano es esa, y por eso Dios en esta mañana quiere hacernos un llamado. Así como lo hizo al pueblo de Israel, que nunca se olvidaran de Él. En este mensaje de Descubriendo el Corazón de Dios, en su parte número 22, vamos a ver este mensaje que lleva por título, Nunca te olvides de tu Dios, o nunca olvides a tu Dios, nunca olvides a nuestro Dios, porque debemos reconocer todo lo que Él hizo en favor nuestro. Esa debe ser la causa para no olvidarnos de Él. Y también otro motivo por el cual no debemos olvidarnos es porque cuando nos apartamos de Dios, tenemos el serio peligro de caer en tanta maldad y de sufrir consecuencias graves. Quiero que me acompañen al texto de Deuteronomio, capítulo 8, versículos desde el 11 hasta el 14, y nos saltamos al 17. Dice la palabra del Señor en el versículo 11: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Queremos en esta mañana nosotros ver aquí, a través de esta exhortación que Dios le hace, utilizando al siervo Moisés, 3 enseñanzas específicas para nunca olvidarnos de nuestro Dios. Moisés en esta exhortación nos da 3 enseñanzas de prevención para no olvidarnos de nuestro poderoso Dios. Y aquí quisiera narrarles un poquito qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué le da esta exhortación? Le hace este llamado Dios.
¿De dónde salía el pueblo de Israel? De la esclavitud de Egipto. ¿Cuál fue la condición de ellos en ese lugar? Esclavos sometidos a grandes trabajos, a esfuerzos. Entonces Dios dice que escuchó ese gemido, el clamor de ellos, y lo envió a sacar de esa condición a través del siervo Moisés. Ahora ellos ya habían salido, y el momento que empezaron a transitar por el desierto camino a la tierra prometida, ellos, los padres, los que salieron de aquel lugar, siempre estaban renegando y en ocasiones olvidándose de Dios. El momento que nos da esta palabra en Deuteronomio, sabemos que Deuteronomio significa segunda ley. El siervo Moisés está recordándole los mandamientos que ya les había dado. Y que los padres dijeron, pues sí, todo esto vamos a hacer. Pero en determinados momentos se olvidaron de Dios, infringieron la ley y sufrieron graves consecuencias. En este momento, cuando Moisés les recuerda la ley, están al límite de ingresar a la tierra prometida. Habían caminado todo ese desierto durante 40 años. Ahora ellos se aprestaban a pasar a la tierra prometida. Entonces, Dios le va a recordar al pueblo qué es lo que deben hacer para que no sufran la consecuencia de sus padres. Esta generación que salió del imperio egipcio, de la esclavitud de Egipto, caminando al desierto, llegó hasta el límite y hasta ahí llegaron todos ellos y murieron. ¿Por qué? Por desobedientes. Ahora a esta nueva generación le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Y para entender esto, porque es una enseñanza que debemos nosotros también captarla y ponerla en práctica, vamos a ver entonces las tres enseñanzas que este pasaje nos va a dejar. Y la primera que vemos aquí es que les presenta la necesidad de recordar siempre a Dios para cumplir sus mandamientos. Aquellas personas que están recordándole a Dios, esas son las personas que van a estar sometidas a sus mandatos. La persona que se olvidó de Dios, esta persona se encariña con las cosas del mundo y su corazón lo entrega al mundo. De esa manera se extravían de la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con ese pueblo de Israel? Les decía que ya en el Sinaí lo había dado mandamientos exclusivos para el pueblo de Israel. Está relatando en el capítulo 19, ¿no? Y dice, todo lo que Jehová nos ha dicho, vamos a hacerlo. Esas fueron las palabras de todo el pueblo. Pero ¿qué pasó después de un tiempo? Y ahí vemos nosotros cómo incluso ellos hicieron el becerro de oro, se fueron tras los dioses ajenos. Y este era el temor de nuestro Dios. Por eso, pues, la advertencia. ¿Por qué? Porque en la tierra a la cual iban a pasar ellos, todo el pueblo de Israel, existían otras naciones. Las naciones que tenían otros dioses y otras costumbres. Entonces Dios les dice, cuídate para que siempre me tengas presente y de esa manera recuerdes los mandamientos que yo te he dado, porque vas a ingresar a esta tierra donde no tienen el temor a mí. Eso le diría a Dios, ¿no? Entonces ahora sujétate a estos mandatos. Ahora aplicándolo esto a nuestras vidas, hermanos, nosotros estamos en la misma condición. Dios nos sacó de esta esclavitud del pecado y nos ha puesto en este desierto. Ahora, ¿estamos en la promesa? En parte sí, porque Dios nos ha dado esa vida en abundancia, como lo dijo Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero mientras vivamos en este mundo, vamos a estar rodeados de tanta maldad, de personas que tienen otros criterios, otras costumbres y adoran a Dios de una forma distinta o adoran a otros dioses.
En este medio que nosotros tenemos, y ya les presenté la condición en la que estamos viviendo, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Nunca te olvides de Jehová, tu Dios, para que cumplas de sus mandatos. Pero el hombre, en muchas ocasiones, por naturaleza tiende a olvidarse de Dios. Aunque en su boca, en su mente esté el nombre de Dios, ellos no están cumpliendo los mandamientos. Y por eso lo digo esto: la obediencia a Dios es una evidencia de la relación constante con Él. ¿Cuándo nosotros vamos a evidenciar que Dios está presente en mi vida? Cuando yo estoy obedeciendo todos sus mandatos, voy a exponerme al mundo entero para que ellos vean que Dios es aquel que guía mi vida. La presencia de Dios está en mí. Pero ¿qué podemos pensar de una persona que está a cada momento citando el nombre de Dios? Está lavando los platos y está mentando el nombre de Dios. Está en su trabajo y tal vez se golpeó los dedos y ya está: Señor mío, Dios mío. Y así podemos citar muchas cosas más. Pero siempre el ser humano tiene esa tendencia de tener en su boca y en su mente a Dios. Pero ¿qué de sus acciones? ¿Podemos entender en esa persona que existe Dios, que la presencia de Dios está con él? Porque si nosotros pensáramos que la presencia de Dios está con él y él está inclinado al mal, diríamos que Dios es un alcahuete del pecado. Y ese Dios nosotros no tenemos. Tenemos un Dios santo, hermanos. Porque hay muchas personas que citan el nombre de Dios e incluso que conocen la ley de Dios, pero que están en adulterio, están en fornicación, en borracheras, iras, celos, contiendas, así como cita en el libro de Gálatas, ¿no? Capítulo 5, versículo 19 en adelante. Todo eso está practicando el hombre. ¿Puedo decir que Dios está presente en él? No, hermanos. Y por eso el Señor Jesucristo lo hizo una exhortación a todos sus seguidores cuando estuvo predicando el Sermón del Monte. Vamos a ver en Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Se dan cuenta que el Señor está aquí exhortándole a toda esa multitud y a los religiosos de aquellos días? Aquellos que decían que ellos eran los hijos de Abraham, ellos eran los que iban a heredar el reino, pero ellos que conocían la ley no estaban practicando, estaban sí mentando, teniendo en su mente el nombre de Dios, pero no había esa obediencia y esa convicción para hacer las cosas agradables al Señor en su corazón. Y entonces aquí le dice el Señor Jesucristo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si nosotros nos identificamos como creyentes, como seguidores de Cristo, hermanos, tenemos que estar dispuestos a someternos a su voluntad, a sus mandamientos. Esto nos va a identificar como personas que estamos siguiéndolo a Él y la presencia mismo de Dios manifestándose en nuestras vidas. Solamente una persona que ama de todo corazón está dispuesto a entregarse totalmente a esa persona. Y aquella persona que recibe ese amor también estará dispuesto a hacer todo lo que Él le pida. Quiero tomar un texto adicional que no está en la pantalla y le pido que me ayuden por favor a buscar en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 21. Y el primero que lo encuentre va a dar lectura. ¿Qué dice ese texto? ¿Alguien encontró ya? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta qué es lo que dice? El que tiene mis mandamientos
y los obedece, los guarda, ese es el que me ama. Y si yo le amo a él, ¿qué dice? El Padre también le va a amar. Y algo más, una promesa maravillosa ahí. Yo le amaré y se manifestará. Y me manifestaré en él. Esto de manifestarse en él es importante, hermanos, porque cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros podemos ser esas personas que vencemos todo obstáculo, que podemos levantarnos de aquellos momentos de crisis. Pero aquellas personas que no están haciendo la voluntad de Dios, aquellas personas que han abandonado su mandamiento, han olvidado a Dios, estas personas caerán en algún momento en crisis, en momentos tormentosos, y no se van a poder sobreponer a esa adversidad. Entonces entendamos esta primera parte, hermanos. No podemos ser esas personas hipócritas, seguidores de Cristo, sí, pero no estamos haciendo su voluntad. ¿Cómo podemos nosotros actuar de esa manera? Si yo estoy identificándome como un seguidor de Cristo, tengo que apartarme de la maldad del mundo. Este era el llamado para el pueblo de Israel. Van a ingresar a ese territorio donde hay idolatría, donde tienen otras costumbres, otra cultura. Apártense de esas enseñanzas. Apártense de sus principios, de aquellas costumbres de esas naciones. Ustedes hagan lo que yo les he ordenado. Bien clara esta enseñanza. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos en esta mañana para ponerlo en práctica y nunca olvidarnos de Él. Lo digo aquí, tener a Dios presente en nuestras vidas involucra nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esto es un pensamiento que yo les pongo a ustedes, hermanos. ¿Qué nomás involucra? El tener presente, no olvidarme de mi Dios. Tener primeramente en mi mente el nombre de Él, sus mandamientos. Y ahora esto se debe ver evidenciado, transformado en acciones. ¿Cómo puedo yo decir, pues, sí, yo le amo a Dios, soy un seguidor de Cristo, le he entregado mi corazón a Él, pero la evidencia es que mi corazón está entregado al mundo? ¿Cómo puedo yo identificarme como un seguidor de Cristo? Entonces, aprendamos de esta lección y vamos ahora, todo lo que tenemos en nuestra mente, transformarlo en actos. Lo que Dios me ha enseñado ahora tiene que ser evidenciado a través de la práctica. La praxis tenemos que realizarla siempre, ¿no? La primera verdad que encontramos aquí, la primera enseñanza entonces. Ahora la segunda. Esto lo veíamos del versículo 11, ¿no? Porque lo dijo ahí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Pero aquí viene una segunda advertencia. Les presenta aquí la prosperidad como una tentación para olvidar a Dios. Aquí les hace notar que lo que ahora van a recibir puede ser de tentación para abandonar a Dios. Y esto es una verdad, hermanos. Primeramente analicemos qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿De dónde salieron ellos? ¿Cuál fue su condición antes de ingresar a la tierra prometida? Estas personas acá en Egipto eran esclavos. ¿Cómo le ven a un esclavo ustedes? ¿Tiene los mejores recursos? No, hermanos, está sometido a la voluntad de aquellos que lo adquirieron. Y esta era la condición del pueblo judío en el imperio egipcio. Ahora, ellos salieron de este lugar y estaban trasladándose hasta esa tierra que fluye leche y miel. Y entonces aquí les presenta esta advertencia y les dice, cuidado. Veamos los versículos 12 y 13. Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 y 13. Dice, no suceda que comas y te sacies. ¿Qué quiere decirles ahí? Van a tener ustedes gran abundancia de alimento en ese lugar. Más adelante, y edifiques buenas casas en que habites. ¿En qué condiciones estaban habitando en el desierto?
Para entenderlo en estos tiempos, en carpitas, no, en carpas. Pero ahora ya no iba a ser esa condición cuando pasen a la tierra prometida. Y dice que, les presenta aquí, ¿no? Que pueden tener casas en que habites. ¿Qué más? Versículo 13, la primera parte. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten, iban a ser prósperos ellos. Iban a tener muchos recursos. Además de eso, dice, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Le está presentando una gran bendición a este pueblo. Y dice, cuidado con esto. No sea que ahora, teniendo todo esto, te alejes de mí, te olvides de mí. Esta advertencia le manda Dios a través de Moisés a todo ese pueblo que iba a ingresar a esa tierra próspera. Apliquémoslo ahora a nosotros, hermanos. Muchos de nosotros hemos salido de esa condición de esclavitud, de una paupérrima condición económica a causa del pecado. Habíamos destruido nuestros bienes y no teníamos nada, hermanos. Sí, porque en el mundo nos dedicábamos al vicio, nos dedicábamos a destruir nuestros bienes materiales, a despilfarrar el dinero. Pero ahora Dios nos ha dado sabiduría. Nos ha quitado esos vicios. ¿Cuánto gastaban o gastan todavía aquellas personas que no le conocen a Cristo en esas fiestas? Cuando ingresan a una discoteca. ¿O es gratis entrar a la discoteca? Cuesta. Esos momentos de algarabía que tienen ellos, tal vez llenándose su misma vida de problemas, adquiriendo este problema del alcohol, no es gratis. Eso cuesta. Y allá destruíamos nosotros también nuestro dinero, despilfarrábamos, gastábamos esos recursos que Dios nos daba. Todo esto ha cambiado en nosotros y nos ha trasladado ahora a una vida distinta. Una vida que por la sabiduría de Dios nos permite vivir de manera gozosa, disfrutando de todo lo que tenemos, y cada día nos proyecta mayor prosperidad, porque esos recursos que en anteriores ocasiones gastábamos allí en las cantinas, haciendo las fiestas, esos recursos se quedan para seguir ahorrando, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa con ciertas personas? Estas personas empiezan a poner su corazón en los bienes materiales y se centran en las cosas de este mundo. Ahora, por adquirir mayor riqueza, por adquirir mayor fortuna, ¿qué es lo que hacen ellos? Ocupan todo su tiempo para seguir adquiriendo estos bienes materiales, pero se olvidan de llegar a la iglesia, se olvidan de tomar tiempos devocionales, se olvidan de orar, de tener ese tiempo de comunión con Dios. ¿Estamos o no estamos en la misma condición del pueblo de Israel? Por eso es la advertencia para nosotros también, hermanos. Yo sé que Dios nos va a prosperar. Él tiene los mejores planes para nuestras vidas. El plan de Dios, sacarle de la esclavitud a este pueblo egipcio y trasladarlo a esta tierra que fluye leche y miel, no fue plan de Israel. Fue el plan de Dios. Yo quiero darles esta tierra. Y es así como para nosotros también nos tiene preparado cosas grandes, hermanos. Pero cuando nos traslade a esta bendición tan grande, nunca nos olvidemos de Dios. Por eso la palabra, pues, nos dice que nosotros debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Cuando tengamos ese amor a Dios, nunca, nada ni nadie nos va a quitar la mirada de Él. Vamos a estar siempre buscando su presencia. No permitamos, hermanos, que las cosas de este mundo nos lleven a perder de vista a nuestro Dios. Siempre debemos nosotros permanecer buscando su rostro, haciendo su voluntad. Entonces, entendido esto, vamos a decir que la sobreabundancia es una tentación para olvidarnos de Dios. La sobreabundancia, cuando el hombre no tiene necesidad alguna,
esa persona tiende a olvidarse de Dios. Hermanos, por eso es necesario que nosotros en nuestra vida experimentemos algún problema o algo nos haga falta. Porque el hombre, cuando se siente en una aflicción, tiene una necesidad, busca la presencia de Dios. Y yo creo que es el plan de Dios mismo que en los creyentes también se pase este tipo de pruebas, ¿no? Porque Dios sabe que nuestro corazón puede inclinarse al mal, puede apartarse de él si lo tiene todo, si nada le falta. Entonces, siempre nosotros vamos a tener esa convicción: buscar a Dios en todo tiempo, sea cual sea mi condición, y no permitir que la abundancia me extravíe del camino correcto, que me olvide de mi Dios. Aquí el sabio nos dice una verdad, y he tomado el libro de Proverbios, el capítulo 30, los versículos 8 y 9. Vamos a dar lectura al versículo 8. Dice la palabra del Señor: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Esta es una petición de este sabio. Y el versículo 9 lo va a aclarar. ¿Por qué lo dice esto? Versículo 9: no sea que me sacie y te niegue. Lo que le advirtió acá al pueblo de Israel, ¿no? No sea que ahora saciado pues te olvides de mí. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta última parte en los cristianos no se va a cumplir, hermanos. Y aquí podemos sacar la cita de el Salmo 37, 25, ¿no? Pueden ustedes confirmarlo. Cuando David dice: pues joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Toda aquella persona, hermanos, que está viviendo bajo la voluntad de Dios, esa persona no va a sufrir crisis económica. Siempre tendrá lo necesario, lo suficiente para sustentarse. ¿Quiénes son las personas que sufren? Aquellas personas que gastan en sus vicios, les decía antes, ¿no? Que no valoran esa bendición de Dios. Pero yo en toda mi vida también puedo decir, hermanos, y siempre lo he dicho esto: yo no he visto un cristiano que ande pidiendo limosna. Eso no lo he visto. No he visto a un cristiano que esté durmiendo en la calle. Nunca lo van a ver. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que se han olvidado de Dios, sí, pueden estar en esa condición. Pero nosotros que estamos obedeciéndolo en todo tiempo, vamos a ser esas personas bendecidas. Tengámoslo por seguro. Mantengamos esa fe firme, hermanos, de que el Señor es aquel que nos va a prosperar. Ahora, el hombre tiene una tendencia a depender de las cosas materiales, llenarse de avaricia y cambiar a Dios por el dinero. Esto es tremendo. El hombre, por naturaleza, y considero que es necesario, hermanos, también sí, ver las cosas materiales, sí, pero no poner el corazón en ellas. Pero lamentablemente el hombre pone su confianza en las cosas materiales. Esto es un mal para toda aquella persona que piense así. Porque cuando no tiene dinero, cuando no tiene recursos, esta persona empieza a afligirse y no encuentra esperanza en nada. Pero nosotros, hermanos, que tenemos a Cristo y que tenemos firme convicción de que Él es aquel que nos va a ayudar en esos momentos críticos, a pesar de que no tengamos recursos, tenemos tranquilidad, tenemos paz, porque sabemos que la ayuda viene de mi Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Evitar que nuestro corazón empiece a depender de las cosas materiales. Y luego, también lo digo aquí, que se llena de avaricia. Ahora ese hombre que empezó a generar recursos, tiene muchos bienes materiales, no se conforma con lo que tiene. ¿Cómo lo ven a ese hombre? Endeudándose ahora para adquirir mayor riqueza, dedicándole todo el tiempo, olvidan a su familia, olvidan a su esposa, olvidan a Dios.
Porque ahora se dedican todo el tiempo para conseguir más fortuna y empiezan a competir con los otros. Si el otro tiene el edificio, yo también quiero tenerlo, aunque endeudándome, aunque no lo pueda pagar. No permitamos que las cosas materiales nos extravíe de esa fe y nos traiga problemas también. Pongamos la confianza en Dios. Él es aquel que puede sustentarnos. Y luego lo digo pues, y cambia a Dios por el dinero. Esto es tremendo. Esas personas empiezan a hacer su Dios los bienes materiales. Y tanto dolor les causa cuando perdieron un bien material. ¿Por qué? Porque su corazón estaba enraizado en esas cosas. Tremendo mal que causa la persona. Empiezan a sentir aflicción, depresión, angustia. De todo pasa esa persona. Por eso nuestro corazón debe estar puesto en el Señor y no en las riquezas. Vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10 concretamente. Dice la palabra: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí hago un paréntesis y esperamos un rato, hermanos, para analizar esta palabra. Amor, esa palabrita. ¿Es malo tener dinero? ¿Es malo las de riquezas? Hay algunos que dicen que el dinero es del diablo. Eso es mentira, hermanos. El Salmo 24, versículo 1 dice que de todo es de Dios. Ageo, capítulo 2 también nos dice que el oro y la plata le pertenecen a Dios. El problema, ¿dónde está? En poner mi corazón, entregarle mi corazón al dinero. El amor al dinero. El amor, ¿a quién debe estar dirigido? Ahí se acuerdan nuevamente el texto, y esto está en Mateo 22, ¿no? Versículo 37, 38, y hasta el 39, que nos da un segundo mandamiento también, ¿no? Y nos dice ahí que nuestro corazón, nosotros debemos de estar amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, el amor que debemos dirigirlo nosotros es a Dios, y no poner ese amor en el dinero o en las cosas materiales. Y luego, ¿qué pasa? Dice que el cual codiciando, ¿qué es lo que va a pasar? Se extravían de la fe. Después ya consideran que sus fuerzas son las que les dan todo. Ya Dios ya no está en sus vidas. Ahora están creyendo en otras cosas. Están adorando de otra manera a Dios. Y no sé a qué Dios están adorando. Y luego dice que también les va a venir un mal a aquellas personas que ponen su corazón en el dinero y fueron traspasados de muchos dolores. Estos son consecuencias, hermanos. Nosotros debemos ser aquellas personas que estamos confiando en Dios en todo tiempo y considerando que en esos momentos que nosotros tenemos necesidad, Él es aquel que nos va a proveer de los recursos para poder nosotros tener aquellas cosas que necesitamos. Dios sabe que mientras vivamos en este mundo necesitamos también de los bienes materiales. Por eso no debemos preocuparnos, hermanos. Nuestro corazón debe estar puesto en el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estas personas ponen su corazón en los bienes materiales? Lo explicaba. Les decía que ellos, por adquirir más recursos, han abandonado a sus hijos, han abandonado su familia y han abandonado a Dios. Ahora ese recurso o la bendición que Dios les da, e incluso ellos utilizan para glorificar al enemigo y no a Dios, porque han perdido la fe en Él. Una persona una vez me llamaba de una ciudad grande y me decía: pastor, yo estoy perdiendo mi matrimonio. Y le preguntaba cuál era la causa. Decía: pues mi esposo no pasa en casa, abandonado a sus hijos, y yo también necesito que él esté a mi lado en algún momento que salgamos a un momento de distracción, pues
pero eso no está sucediendo en mi hogar. Entonces, esta persona dijo, pues, es un empresario, es una persona que se ha dedicado totalmente al trabajo y llega cada 15 días a la casa. ¿Será eso matrimonio? Y esta persona me comentó de que estaba ella pues harta de todo este caso y quería divorciarse. Viene la destrucción a la familia. ¿Qué es lo que estuvo detrás de esto para llevar a la destrucción? El amor al dinero de esta persona. No permitamos esto, hermanos. Nosotros sabemos que Dios es aquel que nos va a dar esa bendición. Si ponemos la confianza en Él, si Él es el Señor de nuestras vidas, Él tiene el control de todo lo que nosotros necesitemos. Personas que se dedican a adquirir recursos de esa manera, desconfiando en Dios, centrándose solamente en el dinero, dice la palabra que están comiendo pan de dolores. Busquen en la Biblia el Salmo 127, versículo 2. Le está hablando de que muchas personas salen de madrugada, dice, a trabajar y llegan a la noche a descansar. ¿Y el problema cuál es? Que están comiendo ese pan de dolores. Y luego dice, pues, no saben que a su amado Dios le va a dar esa bendición. ¿Tiene el texto? Vamos a dar lectura. Por los demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. El versículo 1 dice, si Jehová no vela la ciudad, y ahí está poniendo en consideración que Dios debe ser el todo para nosotros. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, Y si Jehová no edifica la casa, en vano vela la guardia. Hermanos, nuestro corazón, ¿en dónde debe estar entonces? En Dios. De esa manera vamos a ser esas personas que tenemos todo lo necesario y lo suficiente para poder disfrutar de esa vida en abundancia, porque el Señor Jesucristo ya lo dijo, pues yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa que yo siempre me llevo, hermanos. Y esa promesa es para este mundo, para vivir esta vida, hermanos. En Cristo puedo yo disfrutar de todo lo que tengo. Vamos a ver aquí la tercera observación que les hace. El tercer llamado, o la tercera enseñanza que encontramos aquí, es que les sugiere tener cuidado de caer en la autosuficiencia. Y esto va progresando. Si se dan cuenta que primeramente se olvidan de Dios, ya no están practicando los mandamientos, ahora esta fortuna, toda esta prosperidad que les llegó, les está apartando definitivamente de Dios y poniendo su corazón en las riquezas. Y ahora, ¿qué empieza con esa persona? A llenarse de orgullo. Esto lo dice en el versículo 14 y también en el versículo 17, ¿no? Dice, y se orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esto escuchamos muy a menudo en el mundo. Cuando nosotros pues estamos trasladándonos, dirigiéndonos a la iglesia y encontramos a una persona adinerada, le comentamos que participe con nosotros, esta persona, ¿qué va a decir? Voy a perder mi tiempo allá. Todo lo que tengo, pues yo lo he adquirido a través de mis fuerzas. Si yo no hubiera trabajado, dice, no tuviera nada. Pero yo me pregunto entre sí, si Dios no le dará la vida primeramente, si Dios no pusiera esos recursos a su alrededor, si Dios no pusiera fuerzas en él, si no pusiera entendimiento, sabiduría, ¿cómo podría esta persona surgir? Lo que pasa es que nosotros empezamos a llenarnos de orgullo y empezamos a endiosarnos. Este es el problema del hombre. Él se cree Dios. Pero aquí, ¿qué es lo que nos exhorta a hacer?
siempre a mantenernos en humildad. Lo contrario del orgullo es la humildad. El hombre orgulloso aísla a Dios de su vida, hermanos. Esto es una verdad. El hombre pues empieza a jactarse de todo lo que tiene y cree que por sus propias fuerzas lo ha conseguido, sin considerar que la bendición viene de parte de Dios. Veamos el Salmo, capítulo 10, versículo 4. Salmo capítulo 10, versículo 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto significa que ha desechado a Dios. Significa que se ha olvidado totalmente de la existencia de Dios. Y empieza en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, a caminar en este mundo. Hermanos, pronto vendrá el problema para aquellas personas que piensan de esa manera. No permitamos que esa naturaleza, esa tendencia que hay en nosotros, nos lleve a actuar de esa manera. Tanto mal causa el orgullo, el egoísmo. Y esta es otra razón por la cual no solamente que pierden la relación con Dios, sino también pierden su familia, pierden sus hijos, por ese egoísmo, por el orgullo de ellos. Pierden el afecto, el cariño de una sociedad en general. Nosotros somos aquellas personas que hemos aprendido la humildad del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo le hace una exhortación a una iglesia que actuaba de esa manera. Por eso queremos ver el Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremenda exhortación. ¿A quién le está hablando el Señor en esta ocasión a través de este texto? ¿Le está hablando a las personas inconversas? No, hermanos. Lo está hablando a una iglesia. Ustedes se dan cuenta que hay unas cartas dirigidas ahí a 7 iglesias en ese texto. Y en esta ocasión se dirige a una iglesia, a un lugar próspero, donde se habían congregado también en el nombre de Jesús. Aquí vamos a darnos cuenta que muchas personas profesan el nombre de Dios. Muchas personas tienen una religión, se identifican con una denominación, pero su corazón no está puesto en el que tienen que adorar en ese lugar, sino está puesto en otras cosas. ¿A quién se está dirigiendo a esta iglesia? ¿Y cuál es la exhortación? Les dice, tú dices pues, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Eso es lo que dicen muchas personas, ¿no? Cuando tienen dinero. Yo no tengo necesidad de nada. Pero ¿cómo vemos a esas personas cuando viene una aflicción? Solo los que no tienen dinero pasan momentos tormentosos, tienen problemas. No, hermanos. Yo creo que mayormente los problemas tienen esas personas, porque ni las mismas deudas les dejan estar tranquilos, hermanos. Las mismas labores que tienen que realizar al siguiente día no les dejan dormir tranquilo. Sí les contaba una vez que visité a una persona, a un bananero en la ciudad donde viven mis padres. Y es un amigo. Llegué a ese lugar. Voy a visitarle como a los 15 años. Y esa persona no tuvo tiempo para recibirme. ¿Tenía afecto a mí? Sí, me tenía afecto. Pero lo que pasa es que en su agenda estaba establecido todo lo que tenía que hacer en ese día. Y por eso un rato llegó a saludarme y dijo, pues tengo que salir porque ya me espera el personal en la bananera. Y yo entre mí decía, yo ese tipo de vida no quiero tener. ¿De qué me sirve tener ese carrazo en el cual él está rodando? ¿De qué me sirve? Y no tener paz, no tener tranquilidad, no poder disfrutar de la bendición que Dios me da. La gran bendición que nosotros tenemos, hermanos. ¿Y él qué dice?
Es que yo tengo esto, yo soy rico, pero Dios, ¿qué le dice? Eres un miserable que no puedes disfrutar ni de lo que tienes, ni la bendición que te he dado estás disfrutando. Eres un ciego, no sabes para quién estás trabajando. ¿Qué más decía el texto? Eres un pobre, desnudo. Sí, porque cuando nosotros estamos en esa condición, estamos en pecado, Dios nos ve así, hermanos. Siempre debemos permanecer en humildad y reconocer que Dios nos cambió la vida. Ese es el llamado para nosotros, hermanos. Por más recursos que nosotros adquiramos ahora, dirigidos por el Señor nos va a dar una gran bendición, nos va a llevar a prosperidad, pero debemos mantener la humildad. Eso lo estaba diciendo la segunda parte del versículo 14. Dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué le está recordando aquí? ¿Quién eras tú? ¿Eras un esclavo? ¿Eras uno que estaba sirviendo a los demás? ¿Eras una persona humilde? Así tienes que mantenerte. Eso le está recordando Dios a través de este llamado. El orgullo le conduce al hombre a la autosuficiencia. El problema del hombre es el orgullo. Y cuando se llena de orgullo, él piensa ser más que todos, le mira a los demás por debajo del hombro, le minimiza, le explota. Esa es la condición de la persona que se ha llenado de orgullo. Porque una persona, hermanos, que tiene dinero, que tiene el amor de Dios, le va a tratar bien a su personal, le va a remunerar bien por su trabajo. Esa es la actitud de un creyente, de una persona que ama a Dios, que el amor de Cristo está en su vida. Pero una persona que no ama y se ha llenado de orgullo, ahora quiere hacer más fortuna y por eso está explotando a los demás. Entonces, el versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahora, como conclusión, nosotros podemos ver que si actuamos de esta manera, en algún momento va a llegar destrucción a nuestras vidas. Porque en los versículos siguientes, y me salto al 19 y 20, dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, en esta mañana el Señor nos ha hecho un llamado de permanecer siempre buscando su rostro, de tener esos tiempos de comunión. Nos llama a nunca olvidarnos de Él. Y el momento que nosotros estemos siempre recordándolo a Él, también estaremos obedeciéndolo en todo lo que nos ha ordenado. Dios puede hacer esta obra en nosotros. Él es el único que puede guiarnos a tener esos tiempos de comunión constante con Él. Por eso vamos a ponernos sobre nuestros pies y decirle: Señor, muchas gracias